A continuación, 34º Encuentro Internacional de Ciencias Sociales y Cátedra Jorge Alonso, la lucha del pueblo mapuche. Bueno, comenzamos. Muchas gracias, Moira Millán, por presentarnos tu novela. Voy a dar una breve introducción sobre otras novelas mapuche. En 2009, la revista Crítica Literaria Latinoamericana enfatizaba que los chilenos sabían poco o nada de su principal pueblo originario, el mapuche. Pero se recordaba que la literatura había testimoniado la ambigua relación con el pueblo mapuche, sobre todo en el ámbito poético, donde hay renombrados poetas de ese pueblo, como por ejemplo el Icura Chihuailaf Nahuelpan, quien este año obtuvo el Premio Nacional de Literatura en Chile, pero por la poesía. Se aludía que había 3 novelas publicadas entre 1989 y 1999 que trataban cuestiones de los mapuche. Se destacó que en estas novelas resonaba el contrapunto de las voces de los chilenos y argentinos y los mapuches en lugares y tiempos distintos. Las 3 novelas eran contradiscursos en relación con la historia canonizada tanto en Chile como en Argentina del pueblo araucano y abrían un diálogo para el encuentro entre los mapuche y estos pueblos, estos otros pueblos. Hay novelas que tratan cuestiones de los mapuche escritas por literatos europeos, como la emblemática Mapuche en 2012 o La leyenda del mapuche en 2014. Una argentina publicó en 2015 otra novela mapuche. Recientemente se han recomendado 2 novelas, una ambientada en la Guerra de Arauco, con testimonios de 7 mujeres mapuche, y la otra se presentaba como novela mapuche que retomaba el conocimiento y saberes ancestrales. Pero todas estas novelas no habían sido escritas por manos mapuches ni por el sentipensar mapuche. Fue hasta 2019 que apareció la primera novela escrita por la mapuche, aquí con nosotros, Moira Millán, que es una huaychafe, una guerrera, y una de las líderes del movimiento de recuperación de las tierras ancestrales indígenas, quien nos ofrece una visión de la resistencia y lucha del pueblo mapuche en su bella e importante novela El tren del olvido. Invitada por la Cátedra Jorge Alonso, con nosotros, Moira Millán nos hablará de su novela. Muchas gracias, Moira. Mari, Chulemian, un gusto saludarte y saludarles. Un honor, una alegría poder estar con ustedes presentando mi novela. Quiero reconocer a otra gran escritora mapuche, también novelista, que lamentablemente todavía no es muy reconocida en su tinta y en esa tinta milenaria y muy sabia y muy profunda, es Graciela Huinao. Ojalá en algún momento ella también pueda estar presentando su novela en diferentes ferias internacionales del libro para que se conozca cuánta proliferación hay de la palabra escrita en estos últimos tiempos por parte del pueblo mapuche para hacer una contramemoria de esa narrativa oficial que mintió, de esos volúmenes de mentira
que se han instalado incluso en los sistemas educativos de Chile y Argentina para engañar sobre la historia verdadera, lo que realmente ocurrió entre el pueblo mapuche y los estados invasores. El Tren del Olvido es apenas un intento de la recuperación de la memoria del pueblo que ha sido invadido pero no vencido. La nación mapuche es un pueblo que reconoce esa invasión a su territorio, o sea, sabemos que están los estados chilenos y argentinos, pero para nada nos sentimos vencidos. Y una de las características de esa memoria fresca es la narrativa oral que nuestros cuifiquichayén, nuestros ancestros, nuestras ancestras, nuestros chachá y nuestras papás y nuestras abuelas y abuelos nos fueron transmitiendo, porque mucho de lo que cuenta el Tren del Olvido son relatos que incluso yo recibí por parte de mi abuela, de mi abuelo, es la memoria de nuestro pueblo reciente, porque la libertad se perdió hace muy poquito, apenas menos de 200 años, pasado un siglo nada más, y para un pueblo que tiene 14.000 años de historia, poco más de 100 años, es un puntito minúsculo en la línea histórica. La recuperación de esta memoria nos va a traer también la posibilidad de recuperar un tejido ancestral cosmogónico con la Mapu, con la tierra. Está intrínsecamente ligada la memoria de los territorios, la memoria de los pueblos, para la sanación de la humanidad, para la recuperación de la armonía con la tierra, porque nos recuerda que alguna vez tuvimos un arte de habitar diferente, nos recuerda que alguna vez fuimos libres, que alguna vez supimos de los códigos secretos en el lenguaje del viento, de la lluvia, de las montañas, y ese mensaje de la Mapu, de la tierra, es urgente, es imprescindible para ser recuperado. Entonces el Tren del Olvido ha sido para mí una forma también de no solamente sumar a la lucha de reivindicación del derecho y de la historia de mi pueblo, sino una invitación esperanzadora a toda la humanidad, a que se puede tejer un otro presente constituido por la armonía, por el respeto, por la amorosidad, por la reciprocidad con la tierra. El Tren del Olvido cuenta, para muchas personas es un retazo de la memoria o de la historia completamente desconocido, cuenta la llegada del ferrocarril a la Patagonia, como un emblema, como una metáfora de lo que es el progreso, de lo que es la civilización. Llega, por supuesto, entre sangre, esclavitud, despojo y explotación, traído por los ingleses, porque la corona británica en la Patagonia constituyó una suerte de estado dentro de otro estado. La corona británica llegó a poseer más de 1 millón de hectáreas de tierra, y en esa posesión también se sintió dueña y como poder político y económico de las poblaciones, de las comunidades que habitábamos estos territorios. Sin embargo, se llevó una sorpresa muy grande encontrándose con la dignidad y la resistencia de mi pueblo. Y esta resistencia, esta lucha quedó completamente barrida de la narrativa oficial. Los libros no hablan de lo que ha generado la resistencia mapuche contra grandes imperios como era el imperio inglés. Lamentablemente significó también para nuestro pueblo la despedida de un mundo, ¿no? Hoy día, que con el COVID, con esta nueva normalidad que se le llama, muchas voces apocalípticas se levantan y hablan del fin del mundo. El pueblo mapuche vio también el fin de un mundo en el que establecíamos un vínculo de amorosidad con la tierra, un mundo en el que existían los tejidos comunitarios con mucha fuerza, donde la espiritualidad emplazaba la política y no al revés. Ese mundo desapareció en parte con la invasión a nuestro territorio, con todos los mecanismos de argentinización.
con todos los mecanismos represivos que buscaban debilitar el espíritu del pueblo mapuche y romper ese vínculo sagrado con la tierra. Pero ese mundo puede ser recuperado en la medida que nosotras y nosotros y nosotres recuperamos la memoria de los territorios. Entonces el tren del olvido lo que intenta hacer es una reflexión en voz alta, no solamente de lo que fue y de lo que pudo ser, sino a partir de eso, qué es lo que somos. Y por eso los personajes que aparecen en el tren del olvido no son categóricos, no hay un binarismo donde están los villanos y los buenos, sino que lo que hay es una disputa permanente entre el bien y el mal, entre lo correcto, en lo que debemos y lo que nos obliga el sistema a no hacer mediante una estrategia coercitiva. El tren del olvido lo que propone es esto, recorrer un territorio que es la Patagonia. La Patagonia es una tierra muy mágica, aún hoy. Es una tierra con una densidad poblacional escasa, donde realmente la naturaleza abraza al pueblo y no al revés. No hay megaciudades que se van comiendo y devorando en la naturaleza. No hay, por suerte, todavía la invasión del cemento aplastando la vida verde de la hiedra, de las hierbas que crecen del lagüén de la medicina mapuche. Entonces, todavía hoy esa magia, esa forma de vivir, de habitar el mundo que tiene el pueblo mapuche, se puede llegar a percibir en los territorios. Entonces, lo que intento contar en el tren del olvido es esto, ese mundo todavía está a tiempo de ser rescatado. Ese mundo puede ser recuperado y con la recuperación de ese mundo, de esa memoria, podemos recuperar también la posibilidad de reconstruirnos como humanidad. El tren del olvido tiene como protagonistas principales a Pirén Rayén. Pirén es nieve, Rayén flor, flor de nieve, así se llama la principal protagonista, que es una mujer que crece en medio de todo el desenlace de lo que fue la conquista del desierto, o sea, lo posterior, la esclavitud, las deportaciones de la muerte. Ella es heredera de todo ese dolor, pero también de toda la fuerza y la resistencia. Y ella crece con su abuelita, con su chuchú, quien le transmite toda la sabiduría de las hierbas medicinales. Hace de ella una Lagüen Tuchefe. Lagüen es medicina, Tuchefe sería la persona que hace la medicina de las plantas, el que el mundo Winca le llama yerbatero, yerbatera. Y esta Lagüen Tuchefe, jovencita, empieza a suministrar la medicina ya no solo al pueblo mapuche, sino también a los criollos, a las criollas que se asentaban y pedían ser sanados por ella. Ella se encuentra con un hombre que es irlandés, un ferroviario irlandés que escapa de Irlanda y llega a la Patagonia. Y esta historia también muestra cómo la Patagonia fue durante muchísimo tiempo en el imaginario social y en la configuración política del Estado como el fin del mundo donde se recluía todo aquello que era abyecto, todo aquello que era repudiado, despreciado por esta nueva civilización creciente, por este poder que se iba emplazando en los territorios. Y bueno, aquello que no respondía a la expectativa de ese modelo de sociedad iba a parar a la Patagonia. Y entonces la Patagonia constituía un escenario en el que confluían personas de todas partes del mundo, historias diversas y muy heterogéneas, culturas diferentes que se encontraban en un mismo territorio, en un mismo escenario, intentando construir la vida. Y bueno, el tren del olvido habla de eso, la lucha de mi pueblo por preservar sus derechos, por preservar su cultura, su espiritualidad, sus territorios y el progreso avanzando y devorándose todo. No fue fácil, escribí el tren del olvido en un periodo muy doloroso de mi pueblo en Puelmapu, en lo que hoy es Argentina,
empecé a escribirlo en el 2016, tuve que dejar por la lucha. Yo coordinaba hasta hace poco el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, y en el 2017 se produce una represión enorme, brutal, genocida, sobre las comunidades mapuches, en particular sobre las comunidades que estaban recuperando territorio a un gran empresario que es Benetton. Y entonces, mientras yo escribía la novela, donde recuperaba mucho archivo general de la Nación, o sea, mucha documentación que se encuentra en el archivo general de la Nación, esa documentación me revelaba cómo iban diezmando y asesinando a mi pueblo, finalizando 1800, principios de 1900, y resulta que en pleno 2017 yo veía los mismos mecanismos represivos ejecutándose ahora en los territorios. Y fue muy doloroso, fue escribir cada renglón y no parar de llorar y preguntarme hasta cuándo nos perseguirán, hasta cuándo estará nuestra vida en riesgo por el solo hecho de ser mapuche. Me costó mucho, la verdad, ir escribiendo y transitando esa realidad. Así que tuve que en ese interín también trasladarme, o sea, prácticamente viajé por todo el país escribiendo retazos de la novela hasta poder terminarla, y tratando de alejarme de los escenarios de conflicto, porque si no me involucraba y no podía terminar de escribir. Judicializada, tuve también en el proceso de que escribí la novela una causa judicial en la que la fiscalía pedía de 4 o 6 años de prisión para mí por haber apoyado de manera solidaria la ocupación pacífica del juzgado federal, pidiendo justicia por todos los crímenes que se venían cometiendo contra mi pueblo. Así que no ha sido fácil la escritura en todo ese periodo, pero afortunadamente se pudo hacer, y pudimos, junto con el apoyo de la editorial, dándole forma al Tren del Olvido. Y hoy me siento muy feliz de poder estar presentándola y que de a poco la historia de mi pueblo se vaya conociendo en el mundo, ¿no? Recientemente tuve la grata noticia de que va a ser publicada al inglés por Amazon, así que también el público estadounidense va a poder leer El Tren del Olvido. Gusto que nos platiques de tu novela, que la publicó en 2019 la editorial Planeta y que ha tenido mucho éxito, y que esperamos que los que estén presenciando tu charla en torno a la novela se interesen y consigan el libro, lo lean, lo discutan, hagan foros en torno a él. Me parece bien que lo vayamos dialogando. A mí me interesaría que nos dijeras o que nos platicaras por qué te interesó a ti, una guerrera, que nos acabas de decir algunos de los eventos en los que has estado, defensora de su pueblo. ¿Por qué te interesó hacer esta novela, primero? Y segundo, tú tuviste que hacer una serie de investigaciones. Tú no eres una académica, no eres, pero te comportas en realidad como más allá de cualquiera de nosotros académicos. Hiciste investigación, fuiste a diferentes lugares, recopilaste una serie de datos que tenías, porque aparte del hilo conductor te daba la narrativa de tu propia familia, tú contextualizas la novela muy bien en los diferentes tiempos y lugares. Entonces, que nos platicaras un poco sobre esto, y también que nos fueras diciendo cuál es el personaje principal, los hechos que van sucediendo, por qué le pusiste el tren,
¿Por qué te centras en la construcción de la vía ferroviaria hacia el sur? Es decir, todo esto que está en tu novela, nos lo platicaras y nos descubrieras muchas de las cosas que se pueden encontrar en la novela, pero que tú las tienes en tu manera de hacer la novela. ¿Cómo hiciste la novela? Bien, primero, ¿por qué decidí hacer una novela? Siendo yo una huechafe, estando en la lucha, cuerpo a cuerpo a veces, en algunas ocasiones. Yo desde muy niña tuve el privilegio de leer. Fue un privilegio que me vino regalado de algún modo, llegó a mi vida los libros, la literatura como algo mágico. Yo vengo de una familia ferroviaria muy pobre. Nos criamos en un barrio que aquí se le llama villas miserias, barrios humildes de las ciudades periféricas, ¿no? En este caso en la ciudad de Bahía Blanca. Y en el año 75, 1975, había un gobierno democrático, y bueno, yo me dolían las piernas, recuerdo que a veces no podía dormir del dolor de piernas. Entonces mi mamá me llevó al médico y el médico le dijo: mami, a esta nena le hace falta comida. Claro, tenía un nivel de desnutrición y por eso me dolían los huesitos. Entonces el médico hizo gestiones para que yo pudiera ir a un comedor público que se llamaba Centro Complementario, y ahí fui a comer. Y comí, no solamente me alimenté, sino que me alimenté de conocimiento. Empezaron a llegar a mí los libros, los jovencitos que eran de la Juventud Guevarista, y recuerdo, me enseñaron a leer y escribir. Y como vieron que era una nena muy vivaz y que tenía mucha inquietud, me empezaron a regalar libros. Cuando cae el gobierno de Isabelita, voy al Centro Complementario, recuerdo que me habían regalado un montón de libros, como que empezaron a vaciar la biblioteca, y yo era una de las chiquitas que más libros pedía, y me llevé un montón de libros a mi casa, y luego vino el golpe militar, y ese lugar fue cerrado. Recuerdo siempre lo que fue para mí volver y encontrar soldados, y que ya esos amigos no estuvieran, y que no estuviera el comedor ni la biblioteca. Y recuerdo la impotencia y la soledad que sentí, y que nadie podía explicarme qué había pasado. Y yo con mis libros, que intuitivamente, y no sé por qué, sin que nadie me lo dijera, los escondí. Entonces, siendo muy chica, yo leía Historia de Cronopios y de Fama de Julio Cortázar, leía Roberto Ar, es decir, crecí leyendo libros prohibidos, que después, cuando fui grande, me di cuenta lo que eso hubiera significado si hubieran sido encontrados, pero ¿quién se iba a imaginar que en ese barrio tan pobre, donde vivían tantas familias amontonadas, iba a haber una nena con libros prohibidos? Y eso me dio mucha conciencia social, me ubicó en el mundo de una manera distinta. Entonces, bueno, de muy chiquita siempre mi sueño era ser escritora, yo quería ser escritora. Pero bueno, la vida no me llevó por esos caminos porque había que sobrevivir. Yo empecé a limpiar casas de muy niña, vivir todas las injusticias, las opresiones sociales, ¿no? que vivimos las mujeres humildes, y sobre todo las niñas humildes. Entonces, en el 2015 me diagnosticaron cáncer de estómago y pensé realmente que me iba a morir. Estaba muy mal en ese entonces mi salud. Y dije: no me quiero ir de este mundo sin haber hablado, sin haber contado. Yo necesito contar todo esto que tengo adentro. Y como buena hija de ferroviaria, nieta de ferroviaria, porque mi abuelo puso las vías del ferrocarril en la Patagonia, de hecho se accidentó ahí y lo tuvieron que jubilar, con tíos ferroviarios, habiendo crecido en el Trochita, que es un tren que todavía transita, alguna estación más bien de carácter turístico hoy día, pero que antes unía largos territorios, provincia a provincia,
yo crecí en esos trenes, crecí en el ferrocarril, amaba, mi sueño era ser ferroviaria, siempre decía que quería ser maquinista. Y entonces algo que impactó mucho en mi vida fue que cuando asume el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem, cierra los ferrocarriles. Y todos esos pueblos que estaban conectados, donde en su inmensa mayoría, por lo menos en la Patagonia, habían comunidades mapuches, pasan a morir esos pueblitos. Y la metáfora sobre la civilización y el progreso, lo efímero, o sea, ese ferrocarril había generado despojo, muerte, se tuvo que modificar un montón el paisaje, se llevó puesto el ferrocarril lugares sagrados, ceremoniales, muy importantes, para que después su durabilidad fuera tan efímera. Vino un gobierno y lo cierra para siempre. Entonces, se me ocurrió contar esto, contar el tren del olvido. Ese título es ese tren que representó el progreso de un país, no solo para Argentina, lo debe haber representado para el mundo en su momento, ¿no? Donde llegaba el ferrocarril, llegaba el progreso, y llegaba un modelo de sociedad, de la industrialización, un modelo de civilización con el ferrocarril. Entonces, ¿cómo esos espejitos de colores que llegaron con Cristóbal Colón se perpetúan adquiriendo nuevas formas? Son nuevas consignas del progreso, nuevas consignas de la modernización, o en este caso transmodernización hoy día, pero que vuelven a significar lo mismo, lo efímero y el negacionismo absoluto del vínculo con la tierra. Entonces el tren del olvido habla de eso. Y por supuesto el tren del olvido es porque olvidamos con la misma velocidad con que aceptamos las cosas, las olvidamos rápidamente. O sea, la sociedad, yo digo, Wincalandia tiene una amnesia inoculada en su gen, entonces hay una amnesia colectiva, inmediata. Es justamente la contraposición al antagonismo, a la estructura de la memoria de los pueblos indígenas, que es una memoria milenaria. Así que por eso el tren del olvido. Y sí tuve que investigar mucho, trabajé con apoyatura, estoy muy agradecido sobre todo a Mariano Nagui, historiador, a Alexis Papacián, ambos son especialistas en genocidio, y ellos me orientaron cómo hacer las pesquisas, dónde podría hallar documentos que se vinculasen a lo que quería contar, que sobre todo la documentación vino a dar el soporte histórico y la explicación de las narraciones que yo tenía. En mi pueblo hay muchas, voy a dar un ejemplo. Se habla de el Namun Curá. Namun es pie, Curá piedra, Namun Curá. Cuando uno va al campo, a las comunidades, y encuentra un pie de piedra pequeño, exactamente como una réplica del pie de un niño, la gente te dice, nuestra gente te dice, va a tener suerte en la vida, todo le va a ir bien, va a tener salud, va a tener fuerza. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué una piedrita con forma de pie me va a otorgar todo eso? ¿De dónde sale esa creencia? Y entonces, cuando uno revisa el Archivo General de la Nación, empieza a encontrar las respuestas a esas historias. ¿Por qué? Porque se deportaban miles de nosotros, familias enteras, desde el sur de la Patagonia al norte, para la zafra azucarera, tabacalera. En el camino, los primeros en morir eran los niños, los pichiqueches. Entonces, los soldados argentinos no se detenían a atender a los niños. Le cortaban los garroncitos, le cortaban los piecitos. Y eran campos enteros de niños muertos separados de sus piecitos. ¿Cómo sobrevive un pueblo a ese genocidio? ¿Cómo no enloquecer frente a esa crueldad que era inimaginable para nuestro pueblo? Resignificaron eso, convirtiéndolo en una historia de fortaleza. ¿Qué se dice? Que esos niños a los que se le cortaron los piecitos dejaron marcados esos piecitos en los pies y se elevaron al cielo, al agua en un mapu. Entonces esos piecitos son las huellas de esos niños que se elevaron para darnos fuerza. Entonces, cuando yo me encontraba con toda esta documentación, empezaba a tener sentido todas estas narrativas. Esto que el antropólogo, la antropóloga diría que son mitos.
en el proceso nuestro de discernimiento de la memoria, se convierten en verdades categóricas. Y era lo que quería contar. Oiga, aparte de darnos cuenta de la cosmovisión del pueblo mapuche a través de toda tu novela, vas tomando varios aspectos al respecto. También vas entreverando una historia de amor muy compleja que hace que la novela sea muy apasionante por las dos vías, por la vía de la entraña del pueblo mapuche que develas y por la vía de estos sucesos que van pasando a través de los años y que tienen que ver con una historia amorosa muy interesante y el sentido de la vida de tanto de quien es parte de la construcción de este ferrocarril como de los pueblos mapuche que tú vas describiendo, analizando y profundizando. A lo mejor también de esto. Sí, en la historia de Lian O'Sullivan y Piran Ryan es la historia de dos pueblos oprimidos, dos pueblos sufridos, muy diferentes en su estructura cultural, espiritual, filosófica. Y lo que representan ellos es que es posible construir la amorosidad de los pueblos oprimidos, que es necesario, no es posible, es necesario. Es necesario que en el amor nos encontremos para poder construir la resiliencia, ¿no? Y mis personajes ahí también son muy reales, porque Liam está lleno de miedo, es un nuevo mundo el que se le abre, conoce a esta mujer tan poderosa, esta mujer capaz de sanar, esta mujer que no se doblega ante nada, llena de magia, una mujer que habla con el viento, que conspira con la lluvia, una mujer que realmente genera un diálogo profundo y verdadero con la tierra, y él se enamora perdidamente, pero sus miedos, sus prejuicios, la construcción de un ser construido en una cultura donde el pecado está instalado, donde el patriarcado le atraviesa, esa persona se encuentra con una mujer absolutamente libre, que no conoce de esto, que no sabe lo que es el pecado, que no sabe lo que son las buenas costumbres wincas. Entonces, él queda descolocado todo el tiempo, no sabe cómo comportarse frente a ella, y ella se entrega al amor, se entrega al amor de manera absoluta y trata de entender lo inentendible, porque ella no conoce ese mundo, hay cosas de él que no las puede entender, no sabe por qué él obra de esa manera. Y sin embargo, y a pesar de las diferencias abismales, en verdad construyen un vínculo profundo, tremendamente profundo, atemporal incluso, lleno de amor, pero que bueno, después ahí no quiero expoliar la novela, ahí verán qué va a pasar con esa relación. Pero creo que habla de las relaciones humanas constantes, digamos, cuando nos encontramos con personas que las percibimos, porque lo que tiene Piran Ryan, y ahí voy a decirte algo amorosamente, las frases que a veces repetimos, senti pensares, ¿no? Yo he escuchado mucho eso, y yo digo que es una construcción de Wincalandia, porque el Winca plantea, la sociedad Winca, plantea siempre en una visión antropocéntrica que lo importante es lo que siente el hombre, el humano, o humane, lo que piensa el humane. Y lo que Piran Ryan nos trae, que es mucho de la cultura mapuche, que es, bueno, es la percepción. No interesa lo que pasa por tu cabeza, porque tu pensamiento está atravesado por un montón de condicionamientos que van a tratar de debilitarte. No importa lo que sientas, porque esa subjetividad
tiene que ver a veces con aspectos emocionales muy mezquinos. Lo importante es la percepción, las puertas de la percepción. ¿Quién nos abre esa puerta? Solo la tierra, solo la Mapu. Ella es la que tiene la llave para que entremos en esas puertas perceptivas. Entonces, Pirón Rayén, cuando conoce a Liam O'Sullivan, tiene ese sentipensar. ¿Cuál es su pensamiento? Que es Winca, que es un rubio, que mismo podría haber sido el que mató a su marido. ¿Y qué es lo que siente? Rechazo. Pero ella es una mujer medicina, es una Lahuentuchefe. Y ella tiene otra mirada también, la perceptiva. Entonces es una invitación a que empecemos a percibir más que a sentir y pensar. Y por eso es posible construir el amor. Otra cuestión muy importante de tu novela, según mi lectura, es el papel de las mujeres, de las diferentes mujeres que se van desplegando a través de ella. ¿Nos podrías ahondar un poco al respecto? Sí. En el mundo mapuche hay algo muy importante que debo destacar para que se pueda comprender por qué aseguramos que el patriarcado es el resultado de la invasión de los estados, de la invasión Winca. El patriarcado jamás surgió del pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque para poder entender cómo nos organizamos política, social, culturalmente, hay que entender la espiritualidad. La espiritualidad es la que estructura nuestro mundo mapuche. Y en el mundo espiritual, cuando se nombra a cualquier elemento, los elementos de la naturaleza, hoy día se habla mucho de bienes comunes, es otra malas palabras. Yo haría un diccionario de malas palabras. Bienes comunes, cosificar, reducir ese poder, esas fuerzas a bienes, me parece nefasto. Son fuerzas elementales, no son bienes comunes. El mundo mapuche los considera fuerzas elementales que constituyen el círculo de la vida y se les llama Nehuen desde el Mapudungún, pero he hablado con otras hermanas y de otros pueblos y también son consideradas fuerzas elementales y cada pueblo le da su nombre. Entonces, esto es importante porque cada fuerza elemental contiene en sí mismo todos los géneros. No hay padre sol, madre tierra en el mundo mapuche, no. La Mapu tiene su condición de anciana mujer, de anciano hombre, de joven mujer y joven hombre. Entonces se dice, por ejemplo, ni el Mapu Cuché, ni el Mapu Fuchá, ni el Mapu Ulchá, ni el Mapu Hueché. ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo espíritu protector, anciana mujer de la tierra, espíritu protector, anciano hombre de la tierra, espíritu protector joven mujer de la tierra, espíritu protector joven hombre de la tierra. ¿Qué estamos teniendo ahí en esa estructura espiritual cuando se invoca la fuerza? La idea de que hay una horizontalidad de género, o sea, las fuerzas femeninas, masculinas son importantes, también que la construcción etaria del valor etario está invertido. En la cultura de Wincalandia, la pirámide es, arriba de todo está el joven, hombre y fuerza joven. Después le sigue la mujer joven, luego el hombre mayor, por último la mujer anciana. O sea, lo peor que te puede pasar en esta sociedad es ser mujer y ser anciana. Y en el mundo, luego sigue el anciano hombre, luego la joven mujer y por último el hombre joven. O sea, es exactamente la inversa. Entonces, en una estructura filosófica, espiritual, pensada desde ese lugar, las mujeres no éramos oprimidas y sometidas, las mujeres éramos habitadas por fuerzas que nos conducían a nuestro destino. Entonces había mujeres toqui, que eran comandantes guerrilleras como Guacolda, Fresia, Yaniqueo, la defensa, el arte de la defensa, que no es el arte de la guerra, el arte de la defensa. Cuando me dicen Huichafe guerrera,
es una simplificación y me cuesta entrar a explicar todo, porque en realidad el Weichan es la lucha defensiva. Nosotros no tuvimos lucha ofensiva, no fuimos a invadir otros territorios, nunca. No utilizamos todos los recursos y todo el tiempo para desarrollar una industria armamentística. Nos defendíamos con nuestro cuerpo y con lo que la tierra nos daba como elementos para defender. Entonces, el Weichafe lo que señala es la lucha autodefensiva. Serían los defensores y defensoras de la tierra, de los territorios, de la vida. Entonces, en el mundo mapuche, la memoria narrativa de nuestros pueblos nos llevan a entender esto porque aparecen un montón de mujeres mapuches que fueron grandes guerreras, grandes machis, mujeres sanadoras, grandes quimches, mujeres sabias, y lo que nos da cuenta es de que no hay un rol que sea inherente solo al hombre y otro rol inherente solo a la mujer, y que el humano no determina lo que debemos hacer, sino que son los espíritus que nos habitan los que deciden. Por eso es tan importante el territorio. Reivindicar desde ese lugar a la mujer mapuche, porque hoy las mujeres indígenas, no solo la mujer mapuche, la mujer indígena en general, es despreciada por este mundo supremacista blanco. Es lo peor que te puede pasar ser mujer y ser indígena. Está asociado a la postergación, a la opresión, está asociado a los estigmas de barbarie, a de brutas. Para el mundo Winca somos feas, brutas, salvajes, y somos consideradas solo como mano de obra esclava. O sea, nadie puede pensar que puede haber una mujer indígena novelista. Sí, es muy común pensarla que puede ir a limpiar casas, es empleada doméstica. Este mundo social, ¿qué se espera de las mujeres indígenas? Que sean buenas empleadas domésticas. De hecho, la Iglesia Católica, y ahí lo cuento un poco en el Tren del Olvido, la injerencia de la Iglesia Católica en los procesos de argentinización, tenía la escuela para varones y tenía la escuela para mujeres con las franciscanas y las salesianas, y la escuela de mujeres, ¿era para que aprendamos a leer y escribir? No, era para ser buenas sirvientas. Y es más, había sido impulsada la educación a las mujeres indígenas y particularmente mapuche por la oligarquía rancia de la sociedad rural. Las mujeres ricas, poseedoras de lo que fue nuestro territorio, herederas de la crueldad genocida de Julio Argentino Roca, de la conquista del desierto, le pidieron a la Iglesia Católica que formara a las mujeres indígenas para que sean buenas sirvientas. Esa era la educación que el Estado pensaba para nosotras. Entonces, plantear la recuperación, la reivindicación de la verdadera esencia de nosotras como mujeres indígenas para mí es un deber histórico, es parte del compromiso político, cultural, filosófico, y por sobre todas las cosas es volver a restablecer el rol espiritual fundamental que ocupamos, no en nuestro pueblo, en el mundo. Nosotras tenemos la posibilidad de recuperar el espíritu de la tierra, que está silenciado, omitido. Entonces ahí aparece una Pirón Rayén hablándole a las plantas, hablándole al río, al viento. Estoy escribiendo una segunda novela y las protagonistas principales son dos jovencitas mapuches, marginales, absolutamente marginales, criadas en una ciudad de la Patagonia, en las laderas, en los barrios más pobres, y una resulta hacker y la otra resulta una gran cocinera, horticultora, y esa combinación perfecta para luchar por una rebelión maravillosa, recuperando el derecho a la alimentación. Esta novela, bueno, ya esperemos que el otro año la pueda estar presentando y podamos estar dialogando vos y yo sobre esta novela, pero siempre como novelista quiero recuperar el protagonismo que tienen las hermanas indígenas, todas las mujeres indígenas, en la defensa de los territorios, en el resguardo de la vida, en la recuperación de la identidad. Eso fundamentalmente lo están haciendo las mujeres indígenas. Aunque los laureles y las cámaras y la palabra se las lleven los machos, yo sé que lo están haciendo las hermanas. Por eso en mis novelas, las protagonistas vamos a ser nosotras. Moira,
Agradecemos tu exposición sobre tu novela y que nos abres a tu segunda novela. Yo te pido perdón por que estoy dialogando aquí contigo desde esta posición de Winca y de Winca de estructura patriarcal. Es todo lo contrario a lo que tú hubieras deseado, pero bueno, es lo que se dio y esperemos que los que estén escuchándote se animen a leer tu novela, a profundizar en ella y que esta novela abra nuevas perspectivas de vida y de cambio de mente. Me parece que no es una novela común y corriente, es una novela muy interpelante. Entonces, muchas gracias y por lo pronto, pues a que termines tu segunda novela y nos la platiques el año que entra. Muchas gracias, Moira. Gracias.